vamos a tener que estudiar la primera modernización en el Uruguay. Para eso nos vamos en el tiempo y vamos a ver qué pasaba antes. En nuestro país ocurrió una guerra, la Guerra Grande. Ocurrió entre 1839 y 1851. Se le llamó Guerra Grande porque además de participar países de la región como Uruguay, Argentina y en algún momento también Brasil, participaron países internacionales europeos. En Europa, Francia e Inglaterra habían hecho un gran desarrollo industrial. Entonces necesitaban lugares para poner sus materias primas, sus manufacturas, ya que tenían excedente de producción y para eso querían el Río de la Plata, porque era un lugar estratégico, teníamos el puerto de Montevideo, para que ellos pudieran traer todos los productos y así comercializar con todo lo que era América. En 1838, Francia realiza un bloqueo en Buenos Aires para forzar a Montevideo a que le ceda el puerto. También otra de las cosas que estaba ocurriendo es que en 1839 Lavalleja designa a Oribe como presidente. Oribe, cuando accede al poder, ve que su antecesor, Rivera, no había hecho las cosas bien y empieza a investigarlo y empiezan a revisar las cuentas de su gobierno y mientras tanto fue destituido del cargo de comandante porque parecía que se había gastado todo el dinero que había en el Estado. Mientras está pasando esto, Rivera recibe el apoyo de Francia y de los inmigrantes también que había en nuestro país. Había inmigrantes europeos, franceses e italianos. Y decide expulsar a Oribe. Oribe no tiene otra que irse para Argentina, apoyado por su amigo, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Rosas, que Manuel Rosas sí le dice que él es el presidente elegido acá en Uruguay, pero Rivera lo expulsa porque crea un ejército y se van a dar luchas entre las divisas. Rivera es colorado y Oribe es blanco. En realidad los colorados antes eran celestes, pero como se destenían las vinchas que se ponían para identificarse, pasaron a usar la parte de abajo de los ponchos y empezaron a hacer colorados o punzón. Bueno, se declara la guerra entre Oribe y Rivera. Rivera, apoyado por los inmigrantes europeos y también por Francia e Inglaterra, principalmente por Francia, y Oribe se tiene que ir con Rosas y tratar de hacer una estrategia. Vuelve más tarde y se aparece en Montevideo un sitio a Montevideo, y se aparecen dos gobiernos. Por un lado, en Montevideo lo va a estar sitiado Rivera con los unitarios argentinos, apoyado por Brasil y los inmigrantes, y por el otro lado va a haber un gobierno en el Cerrito que lo va a ejercer Oribe, los blancos y los federales. ¿Qué pasa en este conflicto? Bueno, lleva muchos años, es un desgaste continuo. Y Rivera principalmente lo que quiere es apoderarse de tierras que le había prometido Francia si lo ayudaba. Y Oribe quiere volver a tener su cargo. Bueno, la lucha continúa por mucho tiempo hasta que llega un momento en que Rivera dice, bueno, ya está cansado de estar luchando y le propone a Oribe hacer un pacto. Este pacto se hace el 8 de octubre de 1851, que se va a conocer como la Paz de Octubre, y los dos acuerdan de que no hay ni vencidos ni vencedores. Rivera también había sido apoyado por un italiano, Garibaldi, que venía a América a luchar porque era lo que le gustaba hacer, y Garibaldi, bueno, llega un momento que también se retira y cesa la lucha. ¿Qué va a provocar esta guerra grande? Entre otras cosas, va a provocar una baja en la población, ya que mucha gente fallece. El 80% de la gente en ese momento era analfabeto, no sabía leer ni escribir, por eso también se dividían en divisas, luchaban por los ideales que le imponían los caudillos.
Y se va a producir una deuda importante con Brasil, Francia e Inglaterra. Mientras está pasando toda esta guerra grande, nace una persona, Lorenzo Latorre, el 8 de julio de 1844, que más tarde se va a unir al ejército y va a luchar en una guerra que se va a desarrollar contra Paraguay. Estos conflictos que venía arrastrando el país siguen continuando por un tiempo más, hasta que se logra una cierta paz luego de la guerra de la Triple Alianza entre Uruguay, Argentina y Brasil, que lo que quieren es quitarle territorio a Paraguay. ¿Por qué le quieren quitar territorio a Paraguay? Otra vez, Francia e Inglaterra insisten en que estos tres países luchen y le quiten territorio a Paraguay, y son impulsados por ellos económicamente, porque Paraguay estaba teniendo un gran desarrollo en la región. Estaba produciendo, por ejemplo, alambre y el ferrocarril. Y los intereses de Estados Unidos, además de los países europeos, era que no se desarrollara, ya que Estados Unidos estaba surgiendo como potencia. Entonces, como acá habían muchos inmigrantes, luchan a favor de los países europeos o de Estados Unidos y en contra de Paraguay. En esta batalla contra Paraguay, Latorre ya es grande, ya pertenece al ejército del batallón de Florida y va a luchar y va a ser herido. Mientras está para curarse las heridas, permanece en Argentina. Bueno, otra de las cosas que pasan antes de entrar a la primera modernización es que empieza a haber un impulso de los saladeros, empiezan a venir industrias de otros países a poner saladeros en el Uruguay y se ponen, por ejemplo, cerca de los ríos, porque los ríos le proporcionan menos costo para el transporte y el uso del agua. Hay 6.600 trabajadores en los saladeros. Una de las principales producciones es el tasajo, que es carne seca, que le venden a Brasil y a Cuba para alimentar a los esclavos, y también le venden carne enlatada a ejércitos europeos, porque Europa está en una lucha por conquistar territorios en Asia y en África. También lo que pasa anteriormente a la primera modernización es que hay una gran inmigración de italianos, españoles y franceses. Cada 10 personas, 6 son extranjeros y solamente 4 son de origen nacional. Los extranjeros vienen con otra cultura, vienen también a cultivar la tierra, y eso va a provocar que haya un mayor desarrollo de la navegación, de la construcción, más actividad en el puerto, en el comercio, y va a provocar que en 1875, cuando empiece el periodo del militarismo, el presidente del momento, Pedro Varela, toma algunas medidas, como por ejemplo la ley de protección para las mercaderías nacionales, y libera de impuestos todo lo que llega de otros países, como libros, herramientas, máquinas a vapor y alambre. Todo este periodo de la primera modernización se conoce como militarismo, porque desde 1875, comenzando con la dictadura de Pedro Varela, termina en 1886 con la dictadura de Máximo Tajes. Bueno, Pedro Varela empieza con los primeros cambios, eso también ayudado por la llegada del ferrocarril, que el ferrocarril lo que posibilita es el traspaso de mercaderías de un lugar al otro en forma más económica, el traslado de personas. Pero todavía continúan luchas internas entre algunas rencillas entre blancos y colorados, y también un poco entre la gente del campo, la ciudad, los extranjeros, los nativos. Para eso, entonces, se le pide a Lorenzo Latorre, que ya había vuelto de Argentina, recuperado de la lucha en Paraguay, se le pide a Lorenzo Latorre que ejerza el poder. El poder se lo piden comerciantes, hacendados y extranjeros, es decir, la gente más influyente del país, porque quieren paz para poder vender sus productos y poder desarrollar la economía. Entonces Lorenzo Latorre acepta y dice que va a poner el orden. Esto fue un gobierno provisorio que también puede
puede llamarse gobierno provisorio o dictadura, porque él hacía lo que quería, no había sido elegido más que por algunas personas del lugar de Montevideo. Y él se plantea varios objetivos. Se plantea tener una paz interna, ordenar la campaña y el derecho a la propiedad privada. Este punto principalmente era el que querían las personas que le habían dado el poder, los comerciantes y los hacendados. Para poder llevar a cabo sus objetivos, una de las cosas que él hace es de pedirle a Varela, José Pedro Varela, José Pedro Varela, que impulse su ley de educación, que impulse la reforma. Varela, teniendo carta libre para eso, primero no quiere acceder, pero luego dice que si él hace una reforma, la gente puede estudiar y entonces va a estar más preparado para no aceptar una dictadura. Plantea la reforma a la educación. Entonces plantea la ley de educación, que tiene 3 principios fundamentales: que sea laica, es decir, que no tenga una vinculación directa con la religión, gratuita, es decir, que el Estado pagaba a maestros y materiales, incluso con un grupo de personas de la sociedad adinerada, hace un grupo que se llama Los Amigos de la Educación, que aportaban dinero para poder apoyarlo en su reforma, y obligatoria. Y acá es un punto importante porque van a entrar tanto niñas como varones a estudiar. Y también elimina los castigos corporales. Antiguamente estaba pensando que el niño era malo por naturaleza y que había que corregirlo, y él dice todo lo contrario, que el niño no es malo por naturaleza, sino que los castigos no son una forma de que el niño pueda aprender, que es todo lo contrario. Entonces elimina los castigos corporales lentamente. Otra de las cosas que hace Latorre, que lo van a marcar en la historia, es el desarrollo en el agro. Él provoca una revolución del lanar, principalmente la mejora de las razas de las ovejas. En 10 años pasan de haber 800.000 ovejas a haber 17 millones de ovejas. Y no solo la cantidad, sino también en la calidad. Traen razas de Europa para poder mejorar todo lo que es la producción. Pueden mejorar la lana, pueden mejorar la carne. También lo que hace Latorre es promocionar los avances que hay científicos. Por ejemplo, hay un desarrollo de los fusiles, que lo que provocan es que el ejército sea más eficiente. El telégrafo hace más rápida la comunicación, y nuevamente el ferrocarril. El ferrocarril es una de las máquinas que va a ser principales para el desarrollo tanto industrial como el desarrollo de un país. Y el alambre barato. El alambre barato va a estar vinculado con la revolución del lanar y va a estar vinculado con los cambios que le hace de forma jurídica. Jurídicamente, lo que establece es que los alcaldes pasen a ser jueces letrados, hace códigos para poder manejar el campo, entre ellos el código rural y el registro de embargos. El código rural, una de las cosas principales que hace es crear la oficina de marcas y señales. Esto para que las personas que tengan ganado tenían que declarar cuántas ovejas tenían o qué tipo de ganado tenían y que eran de su propiedad. Lo marcaban con algo que los identificara, y eso evitaba robos, porque en ese momento había muchos robos en la campaña, producto de que los gauchos andaban por todo el territorio, y como no tenían un trabajo fijo, se provocaba, por ejemplo, el avigeato, que es el robo de ganado, trasladarlo de un lugar al otro. Para evitar eso, por ejemplo, puso policía en la campaña, y el gaucho pasó de estar errante en la campaña a tener que estar trabajando en las estancias. Tuvo de ser peón. Y el que no tenía trabajo seguía errante en la campaña. Entonces eso podía provocar que el gaucho fuera perseguido, que se hizo una gran desocupación, y como no encontraba dónde acomodarse porque no había trabajos para todos, se tuvo que venir a la ciudad y se empezaron a construir los rancheríos
en los suburbios de la ciudad. Todo esto porque no había espacio para todos, no había trabajo para todos. Otra de las cosas que también hace la torre es aprobar una ley de registro, que antiguamente lo hacía la iglesia y ahora lo iba a pasar en manos del Estado. El Estado iba a anotar los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, y eso lo que provocaba era saber cuántas personas habían en el país y en qué condiciones estaban esas personas. Bueno, toda esta mejora de la modernización de la torre continúa hasta que termina su periodo de gobernador provisorio y es elegido por la Asamblea General como presidente. Cuando es elegido presidente, él abandona el cargo y dice que no puede seguir en el cargo porque los orientales son ingobernables. Entonces él se retira y van a venir otros dictadores a continuar con el periodo militarismo. El primer dictador que llega es en 1880, Francisco Vidal, que luego de su periodo de gobierno asume Máximo Santos, luego vuelve a estar Vidal y vuelve a estar Máximo Santos, y el último periodo del militarismo lo realiza Máximo Tajes. Algo para agregar de Varela es que además de quitar los castigos corporales y regularizar el pago de los maestros, y hizo que la educación realmente tuviera un peso importante en la modernización y en la reforma de la educación, es que se crearon, por ejemplo, más escuelas rurales, y la maestra Enriqueta Conti Riquet funda el primer jardín de infantes de América Latina. Varela no puede continuar con su reforma porque fallece producto de la tuberculosis y le deja su cargo a su hermano Jacobo Varela. El hermano va a crear el Instituto para la Formación de Maestros. Y así la educación pasa a tener un gran peso en la modernización y en el desarrollo de nuestro país.